Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos a esto que es Otro Estudiante de Medicina. A continuación seguiremos hablando del módulo de neurología, esta vez de las enfermedades neurodegenerativas. Al ser un tema tan extenso, he decidido dividirlo en dos partes. Esta primera parte hablando de enfermedades que son más comunes y en la parte 2 las que son menos frecuentes. Vamos a empezar hablando de las generalidades, y es que estas enfermedades neurodegenerativas se van a caracterizar por la pérdida progresiva de neuronas que típicamente afectan a grupos neuronales con relaciones funcionales. Por ejemplo, hay enfermedades que afectan solo a las motoneuronas, hay enfermedades que afectan solo a las neuronas dopaminérgicas, etcétera, etcétera, como ya lo vamos a ver. Y puede que estas neuronas no se encuentren adyacentes, pero si comparten relación funcional, vamos a ver que se pueden llegar a afectar. El hecho de que se presenten estas enfermedades con este patrón nos permite evidenciar que existen unos cuadros clínicos bien diferenciados dentro de una entidad de la otra. El proceso patológico común a la mayoría de estas enfermedades se va a relacionar con la acumulación de agregados de proteínas anómalas que pueden emplearse como característica morfológica de la enfermedad. Debido a que las enfermedades están dadas por estos agregados de proteínas, se pueden denominar también como proteinopatías, algo que ya habíamos hablado en el primer video del módulo de neurología. Entonces estos agregados de proteínas son típicamente resistentes a la degradación, van a tener localizaciones aberrantes en las neuronas y van a generar respuestas de estrés en la célula que al final pues llevan a la apoptosis y a la degeneración neuronal. Estos agregados se pueden comportar como los pirones en el sentido de que una célula los puede generar y otra célula los puede llegar a captar, así como la propagación de los priones. Sin embargo, a diferencia de los priones, las enfermedades neurodegenerativas no son transmisibles. Bien, entonces vamos a empezar hablando de la enfermedad neurodegenerativa por excelencia, la enfermedad de Alzheimer. Esta es la causa más frecuente de demencia en la población anciana, con una incidencia que aumenta en función de la edad y que se ha encontrado ciertos genes que se relacionan con el Alzheimer familiar, en el cual estos casos corresponden del 5 al 10%. Con respecto a la genética y la patogenia, vamos a encontrar que se acumulan proteínas A-beta en forma de placas, que son estas que vemos aquí, y proteínas tau en forma de ovillos, que son los que vemos por acá, todos estos que estoy señalando. Entonces vamos a hablar de la proteína A-beta. A-beta se deriva de una proteína normal, que es conocida como la proteína precursora del amiloide, APP, cuyo gen se localiza en el cromosoma 21. Esto es importante tenerlo en cuenta porque si recordamos, en el cromosoma 21 se pueden llegar a generar el síndrome de Down, la trisomía 21. Y muchas veces este síndrome de Down se va a encontrar asociado con enfermedad de Alzheimer, lo cual pues es muy curioso. Entonces también las mutaciones del gen que codifica la proteína precursora del amiloide también van a ser causas de enfermedad de Alzheimer, en este caso pues los de carácter hereditario o familiar. APP es una proteína transmembrana que puede actuar como receptor y su procesamiento se hace por dos vías. Una en el que se procesa por la alfa secretasa, que es la vía no amiloidógena, y otra en el que se procesa por la beta secretasa, que es la vía amiloidógena. Esta vía amiloidógena pues va a ser la encargada de formar la proteína anómala A-beta. Para ver esto más claro, pues vamos a ver el siguiente gráfico. Entonces aquí tenemos la proteína precursora del amiloide y vamos a encontrar que cuando se escinde por medio de la alfa secretasa se forman dos compuestos solubles y pues no se generan agregados anómalos, pero cuando se escinden por medio de la beta secretasa queda un fragmento soluble y queda el péptido A-beta, el cual luego puede ir formando oligómeros, agregados y fibrillas que pueden llevar dentro de muchas cosas a la formación de las placas de A-beta que habíamos hablado y también a daño neuronal por medio de la disfunción sináptica, por medio de otras vías de lesión, por medio de estrés del retículo endoplasmático. Ahora vamos a hablar de tau. Tau es una proteína que se encuentra asociada a microtúbulos presentes en los axones. En la enfermedad de Alzheimer, pues la tau adquiere una distribución somático-dendrítica, que es lo que nosotros encontrábamos en las anteriores imágenes. Y pues la proteína se hiperfosforila y provoca una tendencia entonces a que ésta se agregue. Entonces, dicho en otras palabras, cuando tau se hiperfosforila, hay una tendencia de esta proteína a que se agregue. Los ovillos no son específicos de la enfermedad de Alzheimer, como lo vamos a ver más adelante, porque se encuentran en otras enfermedades. ¿Qué papel juega la inflamación dentro de esta enfermedad? Pues los agregados van a inducir una respuesta inflamatoria por parte de la microglía.
Esa inflamación lleva a la destrucción de tejido neuronal por medio del daño oxidativo, ya que esta microglía, este sistema inmune, pues va a liberar especies reactivas de oxígeno para tratar de enfrentar estas proteínas anómalas, y también por medio de la liberación de citocinas proinflamatorias. Las proteínas anómalas también pueden llevar a la muerte neuronal por el estrés del retículo endoplasmático, un proceso que pues, al final de cuentas lleva a la apoptosis de las neuronas. Morfológicamente, ¿qué encontramos? Una atrofia cortical que se expresa por medio del ensanchamiento de los surcos cerebrales, que es lo que vemos aquí, unos surcos bien ensanchados. La pérdida del parénquima lleva a un aumento compensador del tamaño ventricular, lo que se conoce como hidrocefalia ex vacuo. Las zonas afectadas van a ser el hipocampo, la corteza entorrinal, la amígdala, el lóbulo frontal, el lóbulo temporal y el lóbulo parietal. Cada uno de estos pues, va a estar asociado con su respectivo síntoma. Por ejemplo, en el hipocampo, bueno, lo más característico de la enfermedad de Alzheimer son los olvidos. Recordemos que el hipocampo es el centro que recoge las memorias y luego las potencia a largo plazo para generar la memoria remota. Si generamos un daño en el hipocampo, pues no se van a poder guardar nuevos recuerdos, entonces se van a generar los dichosísimos olvidos de la enfermedad de Alzheimer. La corteza entorrinal se encuentra bien relacionada con el hipocampo y pues también se va a relacionar con esos olvidos que estábamos hablando. La amígdala, recordemos que esta es parte de nuestro cerebro primitivo y se encuentra relacionada con las emociones, entonces su afectación va a generar los trastornos de conducta en la enfermedad de Alzheimer. Lo mismo que el lóbulo frontal, el cual se encuentra relacionado con la personalidad. Entonces, su afección se relaciona con los cambios conductuales. Por otra parte, el lóbulo temporal también se encuentra asociado con los olvidos, al ser parte fundamental dentro del procesamiento de la memoria. Y las alteraciones del lóbulo parietal se van a encontrar relacionadas con los cambios en el habla, de los que ya vamos a ver más adelante. La proteína A beta se puede presentar en dos formas. Uno, en el que existe un núcleo amiloide central rodeado por un halo claro y prolongaciones neuríticas dilatadas y tortuosas, las cuales son conocidas como las placas neurocíticas. Y otro, en el que solo se encuentra el depósito de amiloide sin estar rodeado de estos axones que estábamos hablando, los cuales son las placas difusas. Estas placas difusas pueden representar un estadio inicial de las placas neurocíticas. Y dentro de estas placas se pueden llegar a encontrar otros componentes como componentes de la cascada del complemento, apolipoproteínas, citocinas proinflamatorias y alfa-1 antiquimotripsina. Las placas neurocíticas se suelen situar en regiones como el hipocampo, la amígdala y la neocorteza, en el cual se respeta relativamente la corteza motora y sensitiva. Generalmente la enfermedad de Alzheimer no se relaciona con déficit motor o sensitivo, aquí encontramos la razón de eso, y las placas difusas se pueden encontrar en la corteza, en los ganglios basales y la corteza del cerebelo. Los ovillos se pueden encontrar en sitios como la corteza entorrinal, que es la que aquí vemos que se encuentra relacionado con el hipocampo y con la amígdala, las células piramidales del hipocampo, la amígdala cerebral, el prosencéfalo basal y los núcleos del RAFI. Entonces, clínicamente ya habíamos adelantado un poco. Los cambios, se debe tener en cuenta que los cambios histológicos siempre van a preceder a los síntomas clínicos. La progresión es lenta, pero es inevitable, es neurodegenerativa, no se puede parar la degeneración de la corteza. Los síntomas iniciales son los olvidos y otros trastornos de la memoria. Como hablábamos, es rara la afección del área 312 o del área 4, el área sensitiva primaria y la motora primaria. Y en los cuadros avanzados ya empiezan a aparecer síntomas como los errores de lenguaje, que es la afasia, la pérdida de la capacidad matemática, que es la calculia, la pérdida de la capacidad motora aprendida, que es la apraxia, y pues más adelante se llega a presentar incontinencia, pérdida del control de esfínter, el mutismo y la incapacidad para caminar. Ahora vamos a hablar de otra entidad, la degeneración del lóbulo frontotemporal. Este va a ser un conjunto heterogéneo de trastornos que van a tener en común pues precisamente la degeneración focal del lóbulo frontal y el lóbulo temporal, de ahí su nombre. Se diferencia de la enfermedad de Alzheimer porque las alteraciones de la personalidad y la conducta van a preceder a la pérdida de la memoria. Son una de las causas más frecuentes de demencia precoz y se asocia a inclusiones celulares de proteínas como tau, que ya hablábamos de que no era específica de la enfermedad de Alzheimer, y inclusiones de TDP43. Según las inclusiones que se presenten, pues podemos hablar de una DLFT tau o una DLFT TDP.
¿Por qué se precede la alteración de la personalidad a la pérdida de memoria? Porque se afecta, ya lo vamos a ver en un patrón posterior, en esta imagen se va a afectar primero y con más predominancia el lóbulo frontal. Y aquí vemos cómo la enfermedad de Alzheimer se centra más en el lóbulo temporal y parietal, en los cuales pues, se encuentran más asociados con la memoria, como habíamos hablado. Ahora vamos a hablar entonces de la enfermedad en la que se presentan agregados de tau. Entonces, a diferencia del Alzheimer, en esta solo se encuentran depósitos de tau, no encontramos placas amiloides y las inclusiones pueden adoptar la forma de los ovillos, pero a veces se pueden ver como inclusiones de contorno liso, que son los cuerpos de Pick, que son los que tenemos acá. Con respecto a la DLFT-tau, la fosforilación de tau, como hablábamos, su hiperfosforilación causa una tendencia a agregarse por parte de la misma. Existen, por otra parte, debemos tener en cuenta que también existen un gran número de isoformas de tau, cada una va a ser codificada por un ARN mensajero distinto, y el hecho de que estas proteínas se encuentran en equilibrio van a colaborar para la función normal de tau. Eso quiere decir que cuando se altera dicho equilibrio, se va a tener una tendencia a la agregación o a las taupatías. Entonces se describen dos tipos de mutaciones de tau, unas mutaciones puntuales sin sentido que inducen la fosforilación de tau y que, como hablábamos, colaboran a que se agreguen, y otras mutaciones puntuales que afectan la escisión, que generan el cambio en el cociente de las isoformas que hablábamos anteriormente y llevan a la disfunción neuronal y a la formación de agregados. Ya ahora sí, llegando aquí, se aprecia una atrofia de extensión y gravedad variable en el lóbulo frontal y temporal, y las regiones atróficas se van a caracterizar por su respectiva pérdida neuronal, son enfermedades neurodegenerativas, la gliosis, que nunca puede faltar en una afección del sistema nervioso central, y la presencia de ovillos neurofibrilares que contienen tau. La presencia de los cuerpos de Pick y atrofia intensa con deterioro grave de regiones específicas van a ser las características de la enfermedad de Pick. Recordemos que el DLFT es un conjunto de trastornos. Dentro de ese conjunto de trastornos encontramos la enfermedad de Pick, en la cual se encuentra una atrofia con conservación de los 2/3 posteriores de la circunvolución temporal superior, y se encuentra una atrofia grave en las circunvoluciones afectadas, las cuales llevan a que el grosor de dichas circunvoluciones pues se describen que son como una oblea, ¿no? Y pues se les denomina como circunvoluciones en filo de cuchillo. Entonces vemos muy aplanadas ciertas porciones, y pues esas son las circunvoluciones en filo de cuchillo. Ahora, hablando de la LFT-TDP, pues se habla de que se encuentran inclusiones de TDP53, una proteína de unión al ARN. Los cambios macroscópicos que se encuentran en esta entidad son una atrofia cortical relativamente localizada. Entonces van a existir tres variantes genéticas que nos llevan a generar el acúmulo de TDP53. Mutaciones en este gen, C9orf72, mutaciones en el gen codificante de TDP53, en donde la pérdida o ganancia de función de este gen pues tiene efectos tóxicos, y mutaciones en el gen que codifica la progranulina, la cual es una proteína secretada, expresada en la glía y en las neuronas, la cual se cinde en múltiples péptidos, los cuales se relacionan con la regulación de la inflamación del cerebro. Con respecto a la morfología, al igual que en la anterior, pues se encuentra una atrofia de extensión y gravedad variable en lóbulo frontal y temporal. Ahora vamos a hablar de la enfermedad de Parkinson. Esta se caracteriza por sus típicos temblores, entonces es un trastorno hipocinético del movimiento, causado por la pérdida de las neuronas dopaminérgicas de la sustancia negra. Ciertas enfermedades del sistema dopaminérgico pueden cursar con síntomas de parkinsonismo, ¿listo? Incluso farmacológicamente se puede generar parkinsonismo, y existen evidencias que sugieren que la exposición a pesticidas son un factor de riesgo para la enfermedad de Parkinson. Por eso es importante tener en cuenta en la historia clínica estos detalles. Y también se menciona que la cafeína puede llegar a ser un factor protector. La mayoría de los casos de enfermedad de Parkinson son esporádicos, sin embargo, hay ciertos genes ligados a la enfermedad, como ya lo vamos a ver. Entonces, la enfermedad de Parkinson se asocia a la acumulación y agregación de proteínas anómalas, por eso son proteinopatías, a alteraciones mitocondriales y a pérdida de neuronas de la sustancia negra y en otras regiones del cerebro.
Las mutaciones que se encuentran asociadas a la enfermedad de Parkinson son amplificaciones en el cromosoma 4q21, donde se encuentra el gen que codifica la alfa-sinucleína. Esta proteína es la encargada de formar los acúmulos que se encuentran en esta enfermedad, los cuales se denominan como cuerpos de Lewy, que son el rasgo diagnóstico de la enfermedad de Parkinson. Entonces, la alfa-sinucleína forma estos agregados, los cuerpos de Lewy, los cuales se pueden liberar de una neurona y ser captados por otra. Como hablábamos, tienen un comportamiento similar a los priones, algunas proteinopatías. Estos cuerpos de Lewy pueden aparecer en las siguientes estructuras y pues aquí los se mencionan por orden de aparición. Entonces en la neocorteza es en el último sitio en donde aparecen y empiezan apareciendo por el bulbo raquídeo, por las áreas contiguas al mismo, al tronco del encéfalo, a las estructuras límbicas y finalmente a la neocorteza. Se dice que en la enfermedad de Parkinson estos agregados van trepando, entonces empiezan por la base, por el bulbo raquídeo y finalmente llegan hasta la neocorteza. Existen mutaciones en genes como el DJ1, el PINK1 y la parquina que se han relacionado con la enfermedad de Parkinson. DJ1 es un regulador de la transcripción y en situaciones de estrés oxidativo esta proteína se recoloca en las mitocondrias y tiene un efecto citoprotector. Por otra parte, PINK1 es una proteína capaz de unirse a la parquina, que es una ubiquitina ligasa, y pues permite la eliminación de mitocondrias disfuncionales mediante la mitofagia. A fin de cuentas, cualquier alteración en una de estas proteínas pues, va a generar daños en las mitocondrias y pues, a final de cuentas la apoptosis celular. También existen unas alteraciones en el gen que codifica la LRRK2, que es la sinasa 2 rica en repeticiones de leucinas, que son una causa frecuente de enfermedad de Parkinson autosómica dominante. En estas alteraciones se encuentran una actividad sinasa aumentada que pues, generan la enfermedad de Parkinson. Morfológicamente entonces, ¿qué encontramos? Esta es la sustancia negra normal de una persona y este es la sustancia negra de una persona con enfermedad de Parkinson. La sustancia negra es dopaminérgica y como hay una pérdida de las neuronas dopaminérgicas en la enfermedad de Parkinson, pues se pierden esas neuronas, que es lo que apreciamos aquí, una palidez de la sustancia negra y del lucus ceruleus. Esta pues se debe a lo que hablábamos, la pérdida de las neuronas catecolaminérgicas que se pigmentan en estas regiones de negro. Se encuentran cuerpos de Lewy, que son inclusiones eosinófilas, que a menudo muestran un núcleo denso rodeado por un halo pálido. Y se pueden llegar a encontrar también axones de Lewy, que son prolongaciones distróficas que contienen los agregados de la proteína anómala, alfa-sinucleína. Clínicamente, esto es clásico de la enfermedad de Parkinson, el dichosísimo temblor en cuentamonedas, ¿cierto? Entonces, el síndrome clínico del parkinsonismo va a comprender la pérdida de la expresión facial, que también se conoce como las facies en jugador de póker, una postura inclinada, retraso en los movimientos voluntarios. Por eso hablamos de un trastorno hipocinético, porque se asocia con una disminución de la función y la velocidad de los movimientos. Una marcha parkinsoniana, que son unos pasos cortos que se aunan, que se juntan con esa postura inclinada del paciente. Se genera rigidez y el temblor en cuentamonedas del que hablábamos. La sospecha de enfermedad de Parkinson se puede realizar con la tríada central del parkinsonismo, que va a ser el temblor, la rigidez y la bradicinesia, que es el retraso o la lentitud del inicio del movimiento voluntario. Se puede pensar en la presencia de la enfermedad de Parkinson siempre y cuando pues, no exista un tóxico, un fármaco, como hablábamos, u otra etiología conocida que lo pueda llegar a causar. De un 10 al 15% de los pacientes pueden llegar a desarrollar algo que se conoce como la demencia por cuerpos de Lewy. Entonces, esta se va a caracterizar por una presencia de alucinaciones y signos frontales. Se hipotetiza que esta patología es un estadio avanzado de la enfermedad de Parkinson, en la que las proteínas anómalas se diseminan por la corteza cerebral. Nosotros hablábamos de que empezaban en el tronco del cerebro y iban subiendo hasta la neocorteza. Y aún se desconoce el mecanismo por el cual se altera la función cognitiva, pero se llega a generar esa demencia. Recordemos tomar a demencia no como esos síntomas que son alucinativos, sino como una pérdida de la capacidad cerebral. ¿De acuerdo? Vamos a hablar ahora de atrofia multisistémica. Este es un trastorno esporádico que afecta a varios sistemas funcionales, por eso se denomina como multisistémica. Se va a caracterizar también por inclusiones de alfa-sinucleína, pero los anteriores eran en las neuronas, estos van a ser en los oligodendrocitos. Se produce una degeneración neural, pero típicamente sin presencia de inclusiones en estos, porque recordemos, están aquí en los oligodendrocitos.
Con respecto a su patogenia, la alfa-sinucleína es el principal componente de las inclusiones y en la MS va a ser un cuadro esporádico y no se ha encontrado asociación con mutaciones en el gen de la alfa-sinucleína, a diferencia de la enfermedad de Parkinson que sí se asocia. No se sabe por qué se encuentra alfa-sinucleína en los oligodendrocitos, porque esa proteína es neuronal, entonces pues ¿qué tiene que estar haciendo eso en los oligodendrocitos? Entonces aún no se sabe. Y cuando los oligodendrocitos adquieren esa proteína, pues se vuelven más sensibles al estrés oxidativo y muestran alteraciones en la interacción con la matriz extracelular. Morfológicamente hablábamos de multisistémico, pues es porque se van a afectar 3 circuitos neuroanatómicos bien definidos: el circuito nigroestratado, que va a producir parkinsonismo, el olivopontocerebeloso, que produce la ataxia, y el sistema nervioso autónomo, incluidos los elementos centrales, que produce la disfunción autónoma con hipotensión ortostática como elemento destacado. Los hallazgos patológicos que se vayan a encontrar pues dependen de la variante de la atrofia multisistémica. Entonces van a haber dos variantes: una variante cerebelosa, en la que se van a encontrar pues principalmente daño en el cerebelo, en los pedículos, en la protuberancia, en el bulbo raquídeo. Entonces se afecta es el circuito olivopontocerebeloso, esa es la variante cerebelosa. Y en la variante parkinsoniana pues se afecta la sustancia negra y el núcleo estriado, principalmente el putamo. Bueno, recordemos que las olivas inferiores pues van a ser las que reciben las aferencias del cerebelo, a diferencia de que las olivas superiores se encuentran más relacionadas con respecto a la información visual. Ahora sí, en esta atrofia multisistémica los síntomas autónomos se van a relacionar con la pérdida celular de los núcleos catecolaminérgicos del bulbo y de la columna de células intermedio-laterales de la médula. Entonces, clínicamente, ¿qué encontramos? Según la variante, pues se van a empezar a expresar o se va a expresar en mayor medida ciertos síntomas que otros, pero entonces ya sabemos que se puede presentar parkinsonismo, ataxia y la disfunción autonómica. Esta disfunción autonómica pues va a comprender la hipotensión ortostática, como hablábamos, es el elemento principal, pero también incontinencia urinaria, estreñimiento, incontinencia fecal, disfunción eréctil y taquicardia o bradicardia. Ahora vamos a hablar de enfermedad de Huntington. Entonces, este es un trastorno autosómico dominante que se caracteriza por alteraciones progresivas del movimiento y demencia causada por la degeneración de las neuronas del estriado. Esta enfermedad es causada por expansión de tripletes de poliglutaminas en un gen que es el HTT, que se encuentra en el cromosoma 4p16.3. Este gen pues va a codificar una proteína llamada huntingtina. Entonces, en el primer axón de este gen se van a encontrar repeticiones CAG, que normalmente se encuentran entre 6 y 35 copias de triplete. Pero entonces, cuando por medio de la embriogénesis, por medio de la concepción, se generan más tripletes, más de 35 copias, entonces ya se genera la enfermedad de Huntington. Entonces aquí lo encontramos que en el primer axón deben haber 35 o menos repeticiones de CAG, entonces se genera una huntingtina normal y pues hay neuronas sanas. Pero cuando hay expansiones aumentadas de CAG, entonces se genera una huntingtina mutada que lleva a la enfermedad de Huntington. Existe una relación inversa entre el número de tripletes y la edad de aparición, es decir que entre más tripletes se tenga, a menor edad va a aparecer la enfermedad, y a menor cantidad de tripletes, eso sí, pues teniendo como un mínimo a 36, que es cuando ya se empieza a expresar, pues entonces más tardío se va a expresar la enfermedad. Como hablaba, estas expansiones se pueden producir durante la espermatogenia y la transmisión paterna se asocia a un inicio más temprano en la siguiente generación, lo cual se conoce como el fenómeno de anticipación. Es decir, digamos que un progenitor con enfermedad de Huntington tenía 40 repeticiones. Al siguiente hijo va a presentar más repeticiones debido al proceso de espermatogenia. Entonces ya su hijo no va a tener 40, sino que va a tener 45 o 46. Eso implica que el hijo va a presentar la enfermedad a menor edad. Entonces ese es el fenómeno de anticipación. No existen variantes esporádicas de la enfermedad de Huntington y esto es importante. Y los supuestos casos esporádicos
se veían implicados con una falsa paternidad, con una muerte del progenitor antes de que expresara la enfermedad y con un padre afectado pero que tiene expansiones leves de repeticiones que se amplían hasta lograr proporciones patógenas en la espermatogenia. Entonces el papá tenía era 34 repeticiones y justo al hijo ya le tocaron 36, 37 y expresó la enfermedad. Entonces esto es muy importante tenerlo en cuenta, la enfermedad de Huntington siempre es hereditaria, es autosómica dominante y ya vamos a ver qué expresiones tiene después, qué implicaciones tiene. Entonces, se desconoce qué función tiene la huntingtina normal, pero la proteína mutada es capaz de ligarse a diferentes reguladores de la transcripción, pues alterando de esa forma la transcripción. Algunos de los factores que van a ser secuestrados por la huntingtina incluyen los implicados en la biogenia de las mitocondrias y la protección frente a las lesiones oxidativas, por lo que la reducción de su actividad se traduce en un aumento de la susceptibilidad de las células al estrés oxidativo. Morfológicamente, entonces, ¿qué encontramos? La agregación de las proteínas y el desarrollo de inclusiones intracelulares que contienen huntingtina son las características patológicas de esta enfermedad. El cerebro muestra una atrofia del núcleo caudado y del putamen, que es lo que nosotros encontramos por acá. El globo pálido puede llegar a estar atrofiado y el tercer ventrículo y los laterales pueden estar dilatados debido a la pérdida de parénquima, como habíamos hablado, lo que genera una hidrocefalia ex vacuo. Es frecuente encontrar una atrofia del lóbulo frontal y menos frecuente del lóbulo parietal. Los cambios más importantes se van a localizar en el núcleo caudado y va a existir una correlación entre el grado de degeneración del estriado y la gravedad de los síntomas clínicos. Entonces, clínicamente, ¿qué es lo que se encuentra? Recordemos que el sistema de los ganglios basales es un punto intermedio entre las motoneuronas y pues ya el sistema efector, la motoneurona inferior. Entonces es un punto de paso que pues regula el tono, regula eh, el alcance, ya la fuerza, pero entonces cuando se pierden estos ganglios basales pues se pierde esa capacidad. Entonces estas neuronas amortiguan la función motora y su degeneración se traduce en la presencia de movimientos espásticos, hipercinéticos y distónicos, los cuales forman, estos tres forman lo que se conoce como la corea. Entonces es por eso que la enfermedad de Huntington forma la corea de Huntington, ¿listo? Que es la presencia de esto, espasticidad, movimientos hipercinéticos y distónicos. En estadios avanzados se desarrolla bradicinesia y rigidez, y el avance de la enfermedad de Huntington, así como en todos estos casos, es progresivo e inevitable. Los síntomas motores suelen anteceder el deterioro cognitivo, como hablábamos, ya se podía afectar luego el lóbulo frontal. En los síntomas precoces de la disfunción cortical superior se destaca la tendencia al olvido, los trastornos del pensamiento, los trastornos afectivos y la demencia grave como evento tardío. Listo. Ahora vamos a hablar de la esclerosis lateral amiotrófica o la dichosísima ELA. Esta es una enfermedad progresiva en la que se observa una pérdida de las neuronas motoras superiores de la corteza y las neuronas motoras inferiores de la médula espinal y del tronco del encéfalo. Un 20% de los casos van a ser familiares, o sea, heredados. Una de estas formas hereditarias de las que hablábamos se asocia a mutaciones del gen de la superóxido dismutasa cobre-zinc, también conocida para los amigos como SOD1, la cual se encuentra en el cromosoma 21. Las mutaciones del SOD1 causan un mal plegamiento de la misma que llevan a la formación de agregados y a la lesión celular por medio de mecanismos como la alteración de los proteosomas y la autofagia, la alteración directa sobre el transporte axónico y la función mitocondrial, un secuestro de proteínas y una respuesta de proteínas mal plegadas y apoptosis, lo que es conocido como el estrés del retículo endoplasmático. Van a existir mutaciones que producen de forma simultánea esclerosis lateral y amiotrófica y DLFT, los cuales pues, se van a encontrar, son mutaciones de TDP43, mutaciones FUS y expansión de repetición en C9 o RF72. Morfológicamente, ¿qué es lo que se encuentra? Que las raíces anteriores de la médula, porque recordemos que afecta a las motoneuronas, pues se van a encontrar una pérdida de fibras y pues se van a encontrar adelgazadas, que es lo que nosotros podemos apreciar por acá en la imagen. En la circunvolución precentral, que es el área 4 del área motora primaria, se va a mostrar una atrofia en los casos graves. Se encuentra una reducción del número de neuronas en el asta anterior en toda la longitud de la médula espinal, lo cual se encuentra asociada a glesis reactiva. Y cambios similares se pueden encontrar en los núcleos de los pares craneales hipogloso, ambiguo y motor del trigémino.
Entonces no perdona ninguna motoneurona porque afecta hasta los pares craneales, podemos decir. Las neuronas residuales van a albergar inclusiones citoplasmáticas que son Pas positivas, los cuales se denominan como cuerpos de bunina, hallazgo patognomónico de esta enfermedad. La pérdida de neuronas superiores determina la degeneración de las vías córtico-espinales, con la pérdida consiguiente del volumen y la ausencia de fibras mielinizadas. Entonces aquí nosotros encontramos los cuerpos de bunina, y por acá entonces vemos una palidez dentro de los tractos descendentes, pues que se corresponden con la función motora. Entre los síntomas que se encuentran en la ELA, pues empiezan precozmente con una debilidad asimétrica de las manos que se manifiesta con la caída de los objetos, una dificultad para la realización de las tareas motores finas, aparición de calambres y espasticidad en brazos y piernas. Entonces, como la ELA afecta tanto motoneurona superior como inferior, se pueden llegar a presentar pues síntomas propios de daño de motoneurona superior, así como de daño de motoneurona inferior. Igual existen ciertas variantes, como ya lo vamos a ver más adelante. En estadios intermedios se disminuye la potencia y el volumen de los músculos y aparecen contracciones involuntarias de las unidades motoras individuales, las conocidas fasciculaciones. Y al final la enfermedad afecta a los músculos respiratorios y provoca infección pulmonar y muerte. Cuando predomina el daño a la motoneurona inferior, se habla de una atrofia muscular progresiva, un subtipo de ELA. Pero cuando se afecta más la motoneurona superior, se habla de una esclerosis lateral primaria. En algunos pacientes va a predominar la degeneración de los núcleos motores del tronco del encéfalo, y entonces a esto se le va a conocer como la parálisis bulbar progresiva o el ELA bulbar. En estos pacientes pues van a predominar alteraciones del hipogloso, por ejemplo, que va a llevar a una atrofia lingual, a disartria, a disfagia también porque se afecta el glosofaringio. Las motoneuronas que inervan los músculos extraoculares son los menos afectados dentro de la ELA, pero debido a que conforme avanza la medicina pues aumenta la supervivencia de estas personas con ELA, y pues muchas veces se llevan a intubar y se mantiene artificialmente con vida a la persona, pues se puede llegar a encontrar afectación de esos músculos con su correspondiente parálisis ocular. Listo, eso sería todo de enfermedades neurodegenerativas. Muchas gracias por su atención.